Con respecto a lo que habíamos hablado casi este capítulo, en la parte final vuelve y repite lo mismo. Entonces recuerden que tanto en cuando yo pongo un estrés, esto me va a generar una lesión y esa lesión lo que me va a generar en todo el manejo a nivel celular es una alteración, como hay disminución del ATP, una alteración de los canales de sodio y potasio, que independientemente, a pesar de que esto no se refleja en el daño, o sea, no se refleja directamente que me dañe la membrana, sí va a estar implicado en la ruptura de la membrana. Recuerden que el daño de la permeabilidad de la membrana y el daño de los componentes de la membrana se da por el comportamiento de la célula, porque la célula se empieza a volver, o sea, empieza a activar un mecanismo que se llama la autofagia. Entonces, la célula empieza a tener la reducción del ATP, empieza a tener alteraciones en la producción de proteínas, empieza a tener desequilibrio tanto de los electrolitos, de las sustancias como el agua, empieza a tener desequilibrio en el pH y todo eso asociado. Si dura mucho tiempo, la célula no va a ser capaz de activarse nuevamente cuando yo le quita el estímulo. La siguiente. ¿Sí pueden pasar la siguiente? No. Profe, ya se pasó. ¿Ya se pasó? Sí. Es que mi pantalla está lenta. Además de la lesión de la membrana, recuerden que lo hemos hablado, hay una lesión en la parte que es el ATP, hay una lesión en la parte del ADN y una lesión en la parte de los componentes también estructurales, no solamente de las proteínas del ADN, también está asociado a los lípidos y los fosfolípidos. Entonces recuerden que como hay producción de radicales libres, los radicales libres lo que empieza a hacer es desnaturalizarme, pues dañarme los enlaces de las proteínas, también están implicados en ruptura de los fosfolípidos y de los lípidos. Entonces, todos estos factores que van implicados con el desequilibrio de los canales de sodio y potasio, del desequilibrio del material genético, del desequilibrio de todo lo que funciona y mantiene la integridad de la célula, entonces todo eso va a inducir que la célula entre en lo que hablamos la clase anterior, que es o apoptosis o muerte celular por necrosis. La siguiente diapositiva. Esto ya lo comentamos en la clase anterior de la apoptosis. La siguiente, por favor. Antes de que se me olvide con el término de apoptosis, recuerden que el mecanismo de activación, si es fisiológico o si es patológico. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, recuerden que el mecanismo de activación, así sea fisiológico o patológico, activa la vía intrínseca. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta porque o sea, la diferencia es que se supone que en lo patológico yo no debería tener activación de la apoptosis en ese momento en una célula, entre comillas, normal. Lo fisiológico, recuerden que es porque yo tengo ausencia de factores de crecimiento, porque necesito que evolucione, porque ya es el tiempo de que el órgano empiece atrófico, por lo menos en las mujeres cuando iniciamos la parte de la premenopausia, entonces eso es inductor de la apoptosis, pero esto no es una parte, si es una señora de 50 años, ¿será que el ovario tiene que estar atrófico y debió haber sufrido los folículos apoptosis a los 50 años? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y si es una mujer de 30 años, ¿será que es normal que tenga ovarios atróficos y que los ovocitos hayan sufrido apoptosis? 30 Ahí años. no, profe. No, profe. Ahí no, entonces, si se dan cuenta el contexto, o sea,
Profe, se va la señal. Chico, no es porque está en la edad. ¿Aló? Señora. Profe, no se le No se le escuchó escuchó nada. Ah, se le después de que escucha. respondieron. Ahora, que como estoy manejando. Ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno. Resulta que en un parcial les puse un ejemplo así. Les puse que era una señora de 60 años y que tenía, y les puse todas las condiciones que tenía, que era ovario atrófico, que tenía atrofia del endometrio, que unos ovocitos habían entrado en apoptosis, y la pregunta era, ¿el proceso es fisiológico o patológico? Y me pusieron patológico. Y casi todo el mundo se corchó, porque es un proceso fisiológico normal. O sea, yo a los 60 años ya debo tener eso. Pero si yo tengo 30 años y tengo un ovario atrófico, un endometrio atrófico, los ovocitos entraron en apoptosis, eso ya no es fisiológico, ya entra ahí en el marco de lo patológico, a pesar de que utilicen las vías que hablamos, que utiliza la apoptosis fisiológica. Entonces, es la edad de presentación y en la célula en que se presenta que yo puedo determinar si es fisiológico o patológico. ¿Entendido por ese lado? ¿Les quedó claro? ¿Sí me escucharon? Sí, señor. Sí, profe. La siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los cambios morfológicos? Esto es una de las cosas, pues, que lastimosamente uno en micro no puede decir cuándo es reversible o cuándo es irreversible. ¿Por qué les digo que lastimosamente? Porque como los cambios son los mismos, lo único que me hace determinar a mí que es irreversible es que le quito el estímulo y no arranca. Inicialmente la célula pierde los canales de sodio y potasio, se hincha, se vuelve gordita. Después esta célula empieza a tener fragmentación. Trata de hacer retracción de las organelas. Recuerden Profe, se que le sigue entrecortando. No se le escuchó. ¿Recortando? Se Sí. le entregó con ahora? la presentación. Ya sí. ¿Ahora sí? Es que va y vuelve, Es como profe. estoy manejando, entonces la señal no es como uniforme. Que los cambios celulares, recuerden que inicialmente es la célula toda gordita hinchada y ya después empieza a hacer el proceso de retracción o de contracción de las organelas. ¿Por qué creen ustedes que empieza a hacer el proceso de retracción de las organelas en sí? Para tratar de hacer qué proceso. ¿Aló? ¿Me escuchan? Profe, para que se pueda fragmentar la célula, formar los cuerpos apoptósicos. Sí, pero tratando de hacer qué. Ah, ya me lo dijiste, los cuerpos apoptósicos, que me llegó tarde la señal, que no sé qué pasa. Entonces, ¿aló? No, bueno. ¿Listo? ¿Ahora sí me escuchan? Bueno. Resulta que la célula trata de hacer todo lo posible para formar los cuerpos apoptóticos y las retracciones celulares, ¿cierto? Recuerden que como la célula está dañada, pues ella libera el citocromo, o sea, ella trata de hacer todo organizadito el proceso de apoptosis. Pero como tiene dañado la parte de la membrana,
cuando empieza a hacer la condensación de la cromatina, la retracción del núcleo, no lo logra hacer, entonces empieza a hacer el proceso de contracción y de un momento a otro las células estallan. Estos procesos, antes del proceso de saber por lo menos, recuerden que al principio, cuando veíamos que la célula tiene una disminución del ATP, empieza a acumular desechos en el interior de la célula. Entonces esos desechos son gotitas de grasa, calcio, pigmento de lipofucina, todos los desechos que ella no ha podido eliminar. Entonces, primero la veo hinchadita con desechos en el interior, luego trata de hacer el proceso de condensación de las organelas, y si la membrana está tan dañada, pues va a coger y se va a romper y va a hacer extravasación de su contenido. La siguiente. Entonces tenemos la activación de las caspasas, tenemos la degradación del ADN, tenemos alteraciones de membranas celulares y reconocimiento a nivel de la célula fagocítica. Recuerden que cuando la célula se daña, hace activación del receptor de la muerte, y al hacer activación del receptor de la muerte, el proceso empieza a hacer la parte de condensación y destrucción celular. Si yo activo el receptor de la muerte y alcanzo a hacer los cuerpos apoptóticos, entonces llegan las células fagocíticas y los fagocitos. Pero yo tengo activado el receptor de la muerte. Este receptor de la muerte se están tratando de formar los cuerpos apoptóticos, pero como las membranas están tan dañadas, entonces no alcanzan a hacer el proceso, se destruyen y llaman a las células inflamatorias. La siguiente diapositiva. Esto ya lo vimos, que ustedes saben que hay diferentes mecanismos, las vías intrínsecas y extrínsecas de la apoptosis. Recuerden la parte fisiológica y patológica de la ejecución, o cuando se presentan los diferentes procesos que me pueden activar apoptosis en diferentes grupos celulares. Siguiente. 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 Entonces, ¿qué es lo que yo puedo presentar con la apoptosis? Yo puedo presentar con la apoptosis dos cosas. Que tenga una ausencia del proceso de apoptosis. Entonces recuerden que cuando hay ausencia del proceso de apoptosis yo lo hablo como que la célula tiene supervivencia celular, o que tenga un aumento de la apoptosis. Entonces, si tengo un aumento de la apoptosis, pues voy a tener una deficiencia de células de determinado tejido, dependiendo del tejido que se afecte, y esto voy a desencadenar el proceso de activación. La siguiente diapositiva. Ya pasando el término de apoptosis, pasamos a autofagia. Recuerden que en la autofagia ya lo habíamos hablado, que es el proceso que inicia cuando yo empiezo con atrofia, que es cuando la célula se come a sí misma o utiliza el contenido a sí misma para tratar de producir proteínas que necesita para su funcionamiento normal. Entonces, necesitamos el mecanismo de supervivencia. Hay la formación de unas vacuolas autofágicas que aparecen a nivel del citoplasma, y ahí la fusión se fusionan a nivel del lisosoma. La siguiente. Ok. Señor. Perdón, es que una pregunta. Ahí antesito se había nombrado también lo que era la piroptosis, entonces pues sé que, o bueno, el nombre lo dice piroptosis, pues es como aumento de la temperatura, entonces tiene que haber fiebre. Y ahí de lo que estuve leyendo, ahí dice que hay liberación de interleucina 1 y pues ese es un pirógeno bastante conocido. Pero quisiera saber si eso es como un subtipo de la apoptosis o si hay otra cosa. La piroptosis no es un subtipo de la apoptosis, porque recuerden que la apoptosis no me desencadena respuesta inflamatoria. Tú con el proceso de apoptosis no, o sea, se supone que en el proceso de apoptosis no se liberan ni siquiera sustancias que me produzcan dolor. Por eso es que uno, cuando tiene un proceso patológico asociado a la apoptosis, tú no sabes que estás haciendo apoptosis. La piroptosis hace parte del proceso de necrosis. Eso nosotros lo vamos a ver que generalmente se desencadena es cuando hay una respuesta inflamatoria. Entonces,
va más asociada a la necrosis porque hay liberación, tú mismo lo dijiste, hay liberación de interleuquinas y hay liberación de otras sustancias que hacen que se active todo el proceso. Jóvenes, me permiten un momentico que tengo que entrar aquí al colegio de mi hijo, que voy a comprarle un libro que necesita urgente, que me está acosando. Entonces, no se me descuelguen, yo me demoro 5 minutos. Estaba aprovechando para comprar los libros, si no, no alcanza y los necesita. Entonces, el proceso de, cuando veamos el proceso inflamatorio van a encontrar que ahí vamos a hablar otra vez del necroapoptosis, que volvemos otra vez a mencionar el tema aquí ya un poquito más profundo en inflamación. Y también vamos a encontrar otros procesos asociados inicialmente que empiezan con la apoptosis, pero por la liberación de sustancias inflamatorias ya no se van a comportar como tal, como si fuera un proceso de apoptosis, sino que ya empiezan a virar hacia el proceso de necrosis. La siguiente diapositiva. Ahí, espérame, hoy. Pues esto ya lo hemos hablado, que recuerden que la célula deja de utilizar los desechos celulares, de utilizar las vías de desecho celular, entonces se empieza a acumular lípidos, proteínas, grasas intracelulares, etcétera. Entonces, la célula empieza a llenarse de esas sustancias que en muchas ocasiones pues son tóxicas para ella. Recuerden que todo lo que yo desecho es porque necesito inducir que el proceso sea, entre comillas, como más tedioso, en el sentido de que empieza a acumular más sustancias. Cuando las células se recuperan, yo le quito el estrés a la célula y la célula vuelve otra vez y se recupera. Hay una cosa particular, lo que dejó adentro acumulado se queda acumulado. ¿Por qué lo hace? Porque si yo me recupero otra vez y empiezo a producir ATP, lo que dejo adentro, lo dejo adentro. ¿Por qué creen ustedes? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? Oiga, Sí, profe, sí. ¿Sí? Se entrecortó y al Pensé final escuchamos. Sí. ¿Por qué creen ustedes que por lo menos si la célula acumuló calcio o acumuló lipofuscina, no saca eso cuando se recupera? Porque la membrana está dañada y no se puede envolver eso para liberarlo Lo por el puede reutilizar, ¿no? A lo mejor recuerden que porque eso puede vuelve a ser, secuestrarlo en las organelas. no, algo más práctico. ¿Por qué creen ustedes? Exacto. Algo así parecido, pero no tanto. ¿Qué necesito yo para sacar los desechos? ¿O qué se necesita? ¿Qué necesita la célula para sacar los desechos de la célula? Las vesículas se activan con calcio, profe. ¿Pero solamente con calcio? Los receptores de fagocitos. Los lisosomas, o por vías de ¿Qué endosis. necesito yo para...? Sí, pero ¿qué necesito yo? Porque si es por calcio, cuando tengo daño celular, tengo mucho calcio, ¿sí o no? Cuando yo tengo daño celular, tengo mucho calcio en el interior de la célula. Entonces, si es por calcio, pues no tendría que acumular yo sustancias tóxicas en el interior de la célula. Necesita la generación de receptores y como no tiene proteína no se pueden generar correctamente. Recuerden que cuando yo digo que me recupero, es que la célula ya arrancó su maquinaria, o sea, la célula ya se recupere, o sea, que salgan, la célula no va a botar lo que tiene adentro o lo que acumuló. ¿Por qué, profe? Es ¿Por que no qué? lo escuchamos. No lo escucho nada, bro. Casi se lo digo. Que la célula estaba en un estrés, ¿sí? ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. La célula estaba en estrés. Resulta que la célula empezó a acumularme
pigmento de lipofucina, calcio en el interior y empezó a acumularme también la parte de góticas de grasa. Porque cuando la célula se recupera, cogió la célula y se recuperó, la célula no me bota eso, sino que va a seguir con eso adentro. ¿Por qué? La célula se recuperó. El hecho de que yo diga que la célula se recupera es que yo le quito el agente estresante y la célula vuelve y arranca. Es capaz de producir proteínas, fosfolípidos, etcétera. Entonces, como ella se está recuperando, ya está arreglando la membrana. ¿Por qué prefiere dejar las sustancias tóxicas en el interior de las sustancias de desecho? Qué pena, porque no son tan tóxicas todavía en el interior de la célula. ¿Por qué? Porque las puede volver a reutilizar. Pero ¿por qué las va a volver a reutilizar? El pigmento de lipofucina no se reutiliza. Las góticas de grasa que le ingresan no se puede reutilizar. Después la va a ¿Por qué? degradar, ¿no? Pero porque les estoy diciendo que lo deja por dentro, o sea, ni las degrada ni nada. ¿Por qué hace eso? Porque sirve como segundo mensajero para después, profe. Pero ¿cómo va a servir como segundo mensajero el pigmento de lipofucina? Ah, estaba hablando del ¿Qué calcio. necesito? No, ¿qué necesito yo para liberar esas sustancias tóxicas al exterior de la célula? Las vacuolas que están hechas de la membrana. ¿Qué necesito? Que por eso es que ella Energía. las deja dentro cuando es energía, necesito ATP. Energía. Entonces tú recuperas la célula y la célula se recuperó, sí, y no se recuperó. Pero ¿será que ella va a gastar la energía que necesita para producir proteínas, para arreglar la membrana, en desechar lo que está dentro, o la va a utilizar en producir las proteínas y los lípidos y el resto de sustancias que necesita para arreglar la célula? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Eliminar o producir lo que necesita para arreglar la célula? Producir lo que necesita para arreglar la célula. Exactamente. Entonces, la célula empieza a utilizar el ATP cuando se recupera. Es para producir proteínas, para arreglar los canales de sodio y potasio, porque es que si yo me llevo el ATP para las vesículas, para que me eliminen el pigmento de lipofucina, el exceso de calcio y el resto de cosas, pues lo que voy a hacer es no estabilizar la célula y la célula se me puede romper. Entonces la célula lo que hace es trata de atrapar el poco calcio que está. El problema es que recuerden que nosotros ya lo vimos, que es que cuando la grasa se empieza a soltar y yo tengo radicales libres con calcio, los calcios me hacen una especie de jabón, también lo hacen en el interior de la célula. O sea, el calcio en el interior de la célula yo lo tengo suelto, cuando es tóxico lo tengo suelto, pero también lo tengo unido con los fosfolípidos y los lípidos que se me han soltado por ahí y me hacen una especie de jabones de calcio. La célula, por lo menos ahorita, está produciendo 32 moléculas, pero resulta que para desechar necesita 30. Si yo mando todo lo de desecho para botar todo eso, no voy a tener un déficit en la producción de proteínas. Eso es lo que hace ver que la célula se envejece. Cuando yo veo una célula de un señor en el corazón de 70 años, no le pongamos 60, pongámosle 70 años, yo ya empiezo a ver pigmentos de lipofucina. Así el señor no haya tenido un estrés tan exacerbado, por lo menos como una obstrucción, un flujo, etcétera. A medida que la célula va envejeciendo, la célula prefiere utilizar su energía en la producción de proteínas y en todo de estabilidad de la proteína de la célula y no en sacar los desechos de la célula. Y eso es indicativo cuando uno ve que la célula está envejecida. Esa es la diferencia entre una célula jovencita y una célula vieja. Que la célula jovencita sí sabe, ella sabe que tiene que ser equitativo en lo de producir y desechar. En cambio, la célula viejita ya sabe que tiene que gastar más en producir que desechar. ¿Y saben por qué? Porque generalmente las personas, como nos exponemos a tantas sustancias, por lo menos cuando uno no hace actividad física, cuando se expone uno al colesterol y a los triglicéridos, cuando uno se expone a sustancias tóxicas, infecciones, microorganismos, todo lo que nosotros vimos, que normalmente, si ustedes se dan cuenta, estamos bombardeados por
esas sustancias, por eso es estresantes en sí, es tener una afectación en la célula y en el funcionamiento de la célula. Entonces, a medida que yo envejezco, también hay otra cosa particular, los nutrientes no llegan con mucha facilidad. ¿Y por qué no llegan los nutrientes cuando yo soy viejo con mucha facilidad? ¿Aló? Y la señal hoy está Porque las vías no están funcionando bien, ¿no? ¿Puede haber alguna Sí. alteración a nivel de los, digamos, de las arterias? Endurecer o cosas así. Bueno, esa es una, porque hay alteraciones vasculares. ¿Cuál otra? ¿Qué le pasa a veces a las personas de 70 años? Si tú le pones un plato de comida, a veces. Empieza a disminuir el metabolismo cuando Ajá, y Casi la no ingesta comen. de comida, ¿qué le ocurre? También muy el poco. apetito puede disminuir. Ajá, porque empiezan a sufrir o de gastritis o de colon irritable, la parte metabólica disminuye, ¿qué más le ponemos? Empiezan a hacer a veces intolerancia. Si por lo menos el paciente cursa con un episodio de demencia, recuerden que con demencia al paciente ellos piensan que ya comieron y resulta que no ha comido, o al revés, todo el tiempo están comiendo. A veces se vuelven como niños chiquitos, prefieren comer más dulce que Profe, les entrecortando todo otra esto vez. se entrecortó. Ay, Dios mío, Sí. espérenme un No lo momentito que estoy escucho casi entrando nada. al parqueadero. Espérame que estoy entrando al parqueadero y este parqueadero es de 4 pisos, entonces de pronto por eso es. Es que aquí está el día oscuro y cuando está oscuro con ganas de llover la señal es como malonga. Un poquito mala la señal. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profe. ¿Sí me escuchan ahora? Lo que les comentaba era que generalmente las personas adultas, o sea, cuando nosotros tenemos entre 70, 80 años, si tú no tuviste, entre comillas, una vida donde la acumulación de sustancias haya sido lo menor posible. ¿Cómo así la acumulación de sustancias? Es decir, que en el transcurso de mi vida yo Ya no se escucha más. Profe. de sustancias como el alcohol, una dieta pobre, etcétera. O sea, si yo le empiezo a sumar cosas a esa exposición, lo que voy a encontrar es que la célula ya ha sufrido un proceso de adaptación y la célula ya está viejita. Entonces, entre más cosas ustedes le sumen, más cosas. Profe, se le dejó escuchar. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. la señal está, desde ayer la señal aquí en Cúcuta está malísima por la lluvia. Lo que les comentaba es que recuerden que la célula cuando envejece deja de utilizar los mecanismos para desechar la sustancia del exterior de la célula. Entonces empieza a acumularlos. La única forma de que la célula no tenga esa función, no sé si ustedes han visto que siempre la han criticado mucho. Ustedes han visto a Amparo Grisales, ¿cierto? Sí, profe. Profe, ¿Cuántos años tiene esa señora?
50. 150. Como 60, ¿no? Tiene 60 y algo. Ella Sí, hay tiene, algo. tiene 68 años. ¿El cuerpo de esa señora es de una señora de 68 años? Por supuesto que no. 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 ¿Como de cuánto? 45, 30. 50. 30. Como unos 30, ni siquiera si Sí. nos ponemos a mirar. Tiene una la cintura. El cuerpo es divino. Bueno, buenas. Bueno, resulta que ella, en una entrevista que le hicieron, ella habla de que al principio ella iba para los excesos, o sea, iba a rumbas, iba a fiestas, no sé qué. Más o menos a partir de los 30 años, ella duerme, ella rumbas no va. Ella duerme más o menos entre 9 a 11 horas. Hace actividad física casi 6 horas. ¿Y ustedes cómo creen que es la nutrición? Excelente. ¿Buena o no muy buena? Profe, ella sacó varios, Nutrición Tiene que buena. ser muy ella buena, sacó profe. algunas cosas de su dieta y toma también muchas cápsulas medicinales. Mucho suplemento. Es lo que ella consume. Porque hay dieta, por lo menos cuando los que son vegetarianos, es malo ser uno vegetariano exagerado, porque es malo ser uno vegetariano exagerado. O sea, exagerado es el vegano. Necesita de vegano que no come proteína, nada. profe. Porque hay déficit de aminoácidos. Ujú. Buenos días. Espérame un momentico. Ay, yo soy llegué a... Y eso que hago 1 hora, 2 horas de ejercicio. ¿Aló? Recuerden que cuando uno es vegetariano exagerado, pues ya recibo unos nutrientes de la dieta, pero no recibo otros nutrientes que son necesarios, principalmente la proteína. También que no recibo, que es necesario para el transporte de oxígeno. ¿Qué necesito para poder transportar oxígeno? Que me lo tiene que dar la dieta. La hemoglobina la producimos nosotros, pero ¿qué me tiene que dar la dieta para yo producir la hemoglobina? El hierro. El hierro. ¿Y el hierro dónde la capto yo? Entonces, Pues el hierro rico en carnes rojas. ajá. Entonces, si yo soy vegano, no voy a recibir eso. Entonces, una de las cosas que hacen las personas que son o muy extremo de no consumir nada de productos animales es tener mucho suplemento, porque es que como no lo pueden adquirir en la dieta, pues tienen que adquirirlo de algún lado. Si ella no toma suplemento, ¿qué pasa si no llega a tomar suplemento? Por lo menos, si ella es vegetariana extrema, ¿qué pasaría con la hemoglobina de ella? Disminuye y le daría anemia. Exactamente. ¿Y aguantaría 6 horas de actividad física? No, No, no podría. No, pero No aguanta ni. Yo que tengo más o menos medio hemoglobina y hoy estaba haciendo, claro que me pusieron a hacer sentadillas sostenidas y un poco de cosas y me dio la pálida 3 veces, me tocó tirarme el piso 3 veces. Imagínense, y hago 2 horas de ejercicio y me dio la pálida, no me imagino haciendo 6 horas. Entonces, una de las cosas es que la dieta es necesaria y sobre todo cuando el gasto energético es muy alto. Entonces, ella por lo menos una de las cosas que hablaba es que ella tiene una dieta bastante estricta en el sentido de que se ha comprobado, por lo menos también hay un caso, que eso siempre se los comento en Australia, de una modelo muy bonita, la vieja, y le preguntaban, la china vive prácticamente tiene una cabaña en la isla, en una playa, y ella decía que dormía 6 horas, que era cero estrés, que hacía 6 horas de actividad física, entre esas 3 horas de nadar en el mar, piscina, no sé qué, que la dieta de ella era completamente mediterránea, que hacía yoga, que hacía meditación. Nosotros cuando hacemos todo eso, yoga, meditación, cero estrés, ¿cuándo lo hacen ustedes? No, profe, no. Nunca. casi En nunca. sueños. Y lo que hacemos nosotros es sumarle más estrés. ¿Sí me hago entender? O sea, tenemos una vida tan estresante. Yo eso lo aprendí fue ahorita ya después, digo yo, después de viaje, y eso que yo no soy vieja.
¿Qué aprendí yo? Que nosotros somos trabajo, que somos a veces cero actividad física. Hay otros que le incrementan otras cositas que lo van a empeorar, que es el consumo de cigarrillo y el trago. ¿Y eso qué va a provocar? Por eso es que cuando usted mira a un médico, la cara del médico puede tener por lo menos 30 años y aparenta 40 o 50 años. El estilo de vida, la alimentación, no nos alimentamos bien, lastimosamente los turnos a nosotros nos acostumbran, nosotros nos acostumbramos a comer, si desayunamos, almorzamos 3 de la tarde o no almorzamos, si a veces no almorzamos y resultamos comiendo a las 10 de la noche, y lo peor de todo es que a las 10 de la noche no comemos algo saludable, sino que una Coca-Cola 2 litros y 2 hamburguesas. Entonces, todo ese mal estilo de vida, pues, ¿en dónde se va a reflejar? ¿En qué parte se refleja? En el físico. En el físico, pero a nivel molecular y a nivel más chiquitico, ¿en dónde se va a reflejar? En la En la piel. célula. La Ajá. célula. Entonces, súmele todos esos factores estresantes y por eso es que nosotros a los 50 años, si le ponemos un estrés más grande a la célula, ¿qué le pasa a la célula? Pues no va a aguantar. No va a aguantar el estrés que nosotros le estamos poniendo a la célula como tal. Entonces, la idea de esto es que si yo tengo un buen estilo de vida desde el principio, podemos llegar a los 70 años con unas comorbilidades mucho menores de que si yo le pongo, y eso es una de las cosas que ustedes tienen que explicarle al paciente. Yo me puedo exponer al cigarrillo, al trago, a todo lo que ustedes quieran ponerle, a no dormir, al estrés, a no dormir, a no hacer actividad física, y eso no se me va a manifestar a mí ahorita. A mí eso se me va a manifestar a los 50, a los 60 años, y se me empiezan a manifestar, a veces hay pacientes que se la manifiestan mucho antes, a los 30, a los 40 años, con dolores articulares. Son pacientes de 30 años que parecen viejitos, tienen dolores articulares, ya están sufriendo de fibromialgias, ya están haciendo osteoporosis. Entonces son enfermedades que deberían estar apareciendo más viejitos, entre comillas, lo ideal es que nunca aparezcan, pero la idea es que mi estilo de vida va a repercutir en el funcionamiento celular y va a repercutir en la capacidad de la célula de adaptación. Pero el problema es que es muy complicado, por lo menos, pero hay que tratar de poder equilibrar eso. O sea, equilibrar en el sentido, porque usted como le va a pedir a un médico que duerma 8 horas, por lo menos, si tú como médico general sales y te ponen turnos cada 2 o tercer día. Muy difícil que tú duermas cada 8 horas, pero el tiempo que tienes para dormir, que lo utilices para dormir, entre comillas. Siguiente diapositiva. Profe, ¿Mm? también depende mucho que la persona no se deje engordar, porque pues Maribel Guardia es otra que es súper pues, de cuerpos ella. Y ella en una entrevista que le hacían decía que para mantener mucho la edad y que no se viera, pues ella se ve súper joven, es eso, cuando las personas se engordan y luego adelgazan y más llegando a esa edad, la piel empieza a soltarse mucho y eso hace ver a la gente mayor. Pero recuerden que la obesidad tiene una implicación grande, porque la obesidad, o sea, el hecho de que yo esté gordito, vuelve y me adelgazo, vuelve y me engordo, sobre todo cuando tengo rangos de obesidad, eso repercute en mal manejo de sobre todo del colesterol que se oxida, o sea, me va a contribuir a que yo haga placas ateromatosas, y también tiene una implicación en la liberación hormonal. Recuerden que las personas que se dejan engordar o que son obesas tienen una alteración en la liberación de insulina y de factores de crecimiento. Entonces, eso va a repercutir en el envejecimiento de los órganos porque no van a recibir glucosa. Recuerden que hacen una resistencia a la insulina, y hacer yo resistencia a la insulina quiere decir que la insulina va y se pega, pero no tiene la capacidad de permitir que ingrese la glucosa al interior de la célula. Entonces la célula empieza a entrar en déficit y empieza a activar otros mecanismos compensatorios. Pero la idea es que ustedes que ahorita son jóvenes, lastimosamente, por lo menos lo que yo les decía en una clase,
siempre la actividad física, cuando uno no es muy juicioso con la actividad física, empiezan en épocas de mucha comelona, y ya cuando sale la época de la comelona, o sea, en enero, generalmente ocurre en diciembre, ahí sí les da remordimiento y quieren iniciar actividad física, pero entonces como la actividad física es de constancia, es a veces de frustración, porque a veces usted hace los ejercicios y no ve como que evoluciona, etcétera. En lugar de mantener la constancia, lo que hacen es que se rinden o resultan haciendo actividad física por 1 o 2 semanas. ¿Será que la actividad física de 1 o 2 semanas va a recuperar lo que usted ganó en diciembre? Y si se acercan las vacaciones de junio, entonces quieren irse a la playa y quieren mostrar el súper cuerpazo, pero como están gorditos, entonces lo que hacen es someterse a una dieta exagerada. En esas dietas, por lo menos, que solamente comen piña para bajar de peso, y no se dan cuenta que lo que están haciendo es un factor rebote en el organismo y le está causando un estrés a la célula, porque la célula no tiene los nutrientes necesarios para hacer todo lo que necesita hacer en el funcionamiento normal. Entonces, si ustedes ponen eso en el transcurso de la vida, ¿cuántas veces pueden estar haciendo eso en toda la vida ustedes? De comer mucho, de tratar de hacer actividad física, después de meterse en dietas exageradas. ¿Cuántas veces en la vida lo pueden llegar a hacer? Pocas. Muchas. Hay unas que son pocas, pero hay otros que pueden llegar a estar en que cursan por lo menos en el año con 2 dietas exageradas para poder bajar de peso. Entonces, no es uniforme y eso le genera estrés a la célula, y al generar estrés a la célula, pues lo que estoy haciéndole es un vaivén a la célula, porque la célula no está captando los nutrientes necesarios para poder tener el funcionamiento normal. Con respecto a las calcificaciones, tenemos que las calcificaciones, recuerden que nosotros normalmente debemos tener el calcio y unas concentraciones de calcio en el exterior de la célula, en el espacio extracelular, que es en mayor proporción que en el espacio intracelular. Entonces nosotros tenemos 2 formas de tener, o 2 alteraciones de calcificaciones. Tenemos la calcificación distrófica y la calcificación metastásica. La calcificación distrófica es aquella que ocurre en todos los sitios donde hay necrosis. ¿Y por qué ocurre en los sitios que hay necrosis? ¿Por qué creen ustedes? Porque como la membrana es permeable, entonces el calcio puede perfundir más fácil. No. ¿Qué ocurre en la necrosis? De la membrana degradada que se produce la necrosis, las figuras de mielina se van a reemplazar por fosfolípidos. Luego se degradan ácidos grasos y se forma como cuerpos saponificados. Pero eso es de saponificación, no de calcificación distrófica. Porque yo hago, o sea, porque cuando yo tengo necrosis hago calcificación distrófica. La célula libera todo cuando muere en la necrosis. Exactamente, o sea que nosotros normalmente tenemos unas concentraciones de calcio que deben ser mayores en el espacio extracelular, mayores en el espacio intracelular, pero dentro de las organelas, y entre comillas menores en el espacio extracelular. Cuando la célula se muere, recuerden que antes de morirse la célula libera todo el calcio, el que está en el retículo endoplasmático, el que está en la mitocondria, se libera. Al liberarse en el citoplasma, y ya después en la última fase que se me rompe la membrana, se me va a liberar, entre comillas, una gran carga de calcio. Lo que estaba dentro de la célula se le va a sumar a lo que está en la parte externa. Recuerden que en la necrosis no es una célula la que se me mueren varias células. Entonces hay una sobrecarga de calcio, y por eso es que en la necrosis, por lo menos, yo puedo encontrar nódulos solitarios calcificados. Ese hallazgo es muy común, sobre todo en los pacientes que tuvieron contacto con tuberculosis. Resulta que el paciente tiene el contacto inicial con el Mycobacterium, ingresa por la vía aérea, porque recuerden que este ingresa por la vía aérea, llega al pulmón, resulta que mi macrófago lo capta, lo fagocita. Recuerden que el Mycobacterium tiene la facilidad de bloquearme el fagoslisosoma para no producir destrucción del microorganismo.
Pero mi macrófago alcanzó a activar toda la respuesta inflamatoria, o sea, libera citoquinas, interleuquinas para llamarme al linfocito CD4, al CD8, a más macrófagos, etc. Como el microorganismo no somos capaces de destruir, Profe, se mutió. ¿aló, me escuchan? Ya sí. Ujú. Entonces, como mi organismo no es capaz de destruir al micobacterium, todas las células van a hacer un collarete, o sea, van a hacer un círculo alrededor donde yo encuentro el micobacterium. Las mismas células van a liberar sustancias inflamatorias y van a liberar sustancias para tratar de destruir el micobacterium, que junto con sustancias que producen el micobacterium me va a producir necrosis del tejido, o sea, de la parte central. Entonces ustedes tienen como un anillo y en la parte central es lo que ustedes tienen necrosado. Si su respuesta inmunológica es muy buena, que es lo que suele pasar, queda como un granuloma aislado. Pero resulta que como las células se me necrosaron, se liberó gran cantidad de calcio. Eso no ocurre al principio, ocurre más o menos cuando uno ya tiene un proceso como de 6, casi un año, y empieza eso a calcificarse. Entonces, cuando yo le tomo una radiografía al paciente, el paciente me puede tener un nódulo solitario calcificado en el pulmón. Ojo, no quiere decir que sea tumoral. Acuérdense, puede ser inflamatorio o puede ser tumoral, que sea un cáncer, un tumor maligno. Pero entonces cuando ustedes lo ven en la radiografía, porque es que a veces, por lo menos en una ocasión me llegó una biopsia de un señor donde el médico que vio la radiografía le dijo, por un nódulo solitario calcificado, le dijo al paciente que tenía cáncer. Pues cuando yo vi pues empezando que cuando me dicen nódulo solitario calcificado, con eso yo ya dije tuberculosis, de una, porque es el que más me produce nódulos calcificados en pulmón. Cuando se hicieron los cortes, se revisaron, etcétera, encontré que era un granuloma viejo, no tenía micobacterium, pero sin embargo al paciente hay que darle tratamiento, porque recuerden que hay micobacterios que pueden estar escondidos, se le mandó una prueba PCR y por la prueba PCR decidieron hacerle tratamiento al paciente, pero entonces decirle al paciente cuando se recibió el paciente y decirle al paciente porque el paciente quedó incrédulo porque el médico le había dicho inicialmente que era cáncer. Entonces, ojo, los nódulos calcificados son más comunes en los sitios de necrosis. Esos nódulos calcificados con el tiempo, en el organismo, por lo menos normalmente en el cuerpo, ¿en dónde nosotros tenemos calcio? ¿O dónde es el depósito de calcio? Huesos. En los huesos. Resulta que con el tiempo, ese nódulo calcificado puede sufrir un proceso que se llama metaplasia ósea. ¿Y qué quiere decir la metaplasia ósea? Ya lo vimos. ¿Qué quiere Que decir? se puede convertir en tejido óseo. Ajá. O sea que las células cambiaron su ¿qué? Fenotipo. Su genotipo. Su genotipo para convertirse en tejido óseo. Y uno puede encontrar metaplasia ósea. Entonces tú puedes encontrar un nódulo calcificado con fragmentos de hueso. Y no es que tenga un sarcoma ni que hizo una metástasis, no. Eso es cambios normales que yo puedo tener un granuloma. Y el otro contexto, qué pena, que es las calcificaciones metastásicas, que las calcificaciones metastásicas ocurren cuando nosotros tenemos hipercalcemia. Generalmente uno lo ve mucho en los pacientes de diálisis. Los pacientes que están en diálisis, recuerden que el riñón no le funciona, la eritropoyetina tampoco. Estos pacientes tienen un problema regulatorio del calcio, porque además del riñón controlando los niveles de sodio y potasio, también regula calcio, también regula otros electrolitos asociados. Entonces, como tienen una alteración en la función,
Fuera de eso no tienen eritropoyetina, hay otros factores asociados en la captación de vitamina D, etcétera. Entonces esos pacientes empiezan a hacer liberación de gran cantidad de liberación de calcio de los huesos, hacen unas osteoporosis bastante marcadas que hasta se pueden fracturar el fémur por solamente sentarse. Entonces ellos lo que hacen es sacar el calcio del hueso y lo van a depositar en los tejidos, en lugar de ser al revés, o sea, dejarme el calcio y no sacarlo. Entonces, al sacar el calcio de los huesos, este es mi desayuno, no sé si lo entiendo. No. Entonces, al sacar el calcio de los huesos, entonces se me deposita en los tejidos y no es en un solo tejido. Recuerden que en la necrosis es donde yo tengo necrosis, no se me va a depositar en ningún otro lado. En cambio aquí se puede depositar en el corazón, en el riñón, en el pulmón, en el hígado, en el vaso, en cualquier tejido se puede depositar, por eso se llama metastásica, porque puede afectar cualquier órgano y lo puedes encontrar en cualquier órgano. La siguiente. Profe, una Señora. pregunta. Cuéntame. ¿Eso también podría haber cuando dicen que hay calcificaciones en el seno? No. Las calcificaciones en el seno generalmente se dan por dos procesos. Uno, recuerden que siempre está asociada a una necrosis. Entonces puede ser que accidentalmente a mí me hayan dado, eso ocurre por lo menos cuando uno practica deporte, baloncesto, deporte de contacto. Entonces que accidentalmente me hayan golpeado el seno, pero un golpe bastante fuerte. Ese golpe puede causar necrosis grasa. Como yo hago necrosis grasa, ¿qué se libera en la necrosis? Calcio. Calcio. Entonces voy a hacer una calcificación distrófica. Entonces yo puedo tener una calcificación distrófica posterior a un golpe. Eso es uno. Que son las lesiones entre comillas benignas cuando uno las ve en personas jóvenes. O sea, jóvenes son de 15 años, 16, y siempre hay un antecedente previo que se acuerdan de que les golpearon la glándula mamaria. Pero las calcificaciones es un patrón característico sospechoso de malignidad, porque las células tumorales, como tienen una tasa de crecimiento bastante alto y hay muy poquito flujo sanguíneo, ¿qué pasa con los nutrientes? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuyen. Y como disminuyen los nutrientes, la célula, ¿qué le pasa? Entra en atrofia. Pero resulta que usted tiene una tasa de crecimiento muy rápido. ¿Alcanza a hacer la atrofia o entra a hacer otra cosa? Se empezaría como a acumular, o sea, estaría como a otras cosas. Si crece rápido. No. ¿Qué hago yo si no? O sea, por lo menos, para yo hacer atrofia necesito tener poco flujo, ¿cierto? Poco flujo para yo poder hacer atrofia. Empecé a trabajar mucho, no tengo tantos nutrientes, entonces hago atrofia porque tengo poco flujo. Pero resulta que estas células tumorales tienen una tasa metabólica bastante alta. Una tasa metabólica bastante alta es que obligatoriamente tienen que recibir 100 para sacar 100. Si ellas reciben, en lugar de recibir 100, me están recibiendo 1, ¿sí alcanzarían a hacer atrofia o entrarían en otro proceso asociado? Necrosis. Ajá, entran en necrosis, no alcanzan a hacer el proceso de adaptación de atrofia. Recuerden que ellas tienen una tasa metabólica muy alta. Si entran en necrosis, ¿qué liberan durante la necrosis? Calcio. Calcio. Entonces, por eso es que cuando, por lo menos, si yo le hago una mamografía o una ecografía a una paciente por encima, dependiendo de los antecedentes, pero por encima de los 35 años, y en la mamografía me reporta que tiene calcificaciones, uno debe descartar. Si tiene antecedente de trauma, bueno, si tuvo un trauma, de todas maneras lo biopsio. Y me va a salir que tiene una mastitis posterior a un trauma y que tiene calcificaciones por trauma y que tiene necrosis por trauma. Pero uno lo primero que debe sospechar es que sea malo, o sea, que sea cáncer. Y uno siempre tiene que reportar las calcificaciones en el cáncer en glándula mamaria. Entonces, estas aparecen es por la muerte celular exagerada. ¿Sí? Profe, ahí también se generarían las sales de calcio, ¿verdad? No mucho. Donde sí es cuando hay trauma, sí.
Cuando hay trauma, sí, porque recuerden que cuando hay trauma hay liberación de lípidos y hay liberación de fosfolípidos y se hace una mezclita ahí de salecitas entre comillas. Pero en cáncer no. En cáncer es por la tasa porque es que cuando hay necrosis grasa, por un trauma es que no hay afectación de los ductos, ni de los túbulos, sino de la grasa alrededor, del tejido de sostén. Cuando yo hablo de calcificaciones asociadas al cáncer, esas calcificaciones asociadas al cáncer están implicadas porque no están dañadas las células, o sea, no está dañado el tejido adiposo, sino las células afectadas son las células de los ductos o las células de los conductos, de cualquiera de los dos. Entonces eso hace de que la proliferación celular sea diferente y que la ubicación del calcio sea diferente. Por lo menos los depósitos de calcio uno los ve dentro de los ductos. Ve uno los cristales de calcio ahí metidos, como si fuera que la misma célula como que los produce, entre comillas, eliminara el calcio y ahí se quedara el calcio para hacerme el cristal, pero realmente no es eso, sino por el proceso necrótico y el tejido necrótico que hay adyacente. La siguiente. Ay, no, ahí. Profe, una pregunta. ¿Un ejemplo de esta calcificación patológica podría ser la miositis osificante o eso es un proceso ajeno a esto? Puede ser también, por lo menos, hay unas calcificaciones distróficas en el escroto, en los niños, o sea, en los hombres. Ahí hablando de los hombres, feliz día del hombre. En el escroto, a veces se palpan en la piel. Recuerden que los niños, así como a las mujeres les toca hacerse el autoexamen para mirar las glándulas mamarias que no tengan cáncer, los niños se tienen que palpar los testículos. Uno, para mirar si tienen los testículos en la bolsa escrotal, eso es uno. Y dos, tienen que palparse los testículos para mirar que no tenga masa en los testículos. Cuando hacen la palpación, recuerden que las bolsas escrotales sobresalen y a veces al palpar la bolsa escrotal sienten como unas nodulaciones pequeñitas en la bolsa escrotal. Esas nodulaciones, o sea, que son en la piel, uno no las, o sea, cuando se palpa, la persona no la siente que la tenga en el testículo, sino es en la piel. Cuando biopsian, llega a patología y nosotros alcanzamos a ver unas calcificaciones, así se llama, calcificaciones distróficas, que es que el tejido y la célula no saben manejar el calcio y lo que hace es acumular el calcio en la epidermis. No es malo, pero es indicativo de que tiene mal manejo de calcio. No quiere decir que le vaya a dar cáncer, no quiere decir nada de eso, pero sí es indicativo de que tiene mal manejo de calcio y a veces esas calcificaciones distróficas, así como aparece en la piel del escroto, también puede aparecer en otros sitios, por lo menos en la espalda, en la cara es muy común también. Entonces puede haber depósito de calcio en cualquier sitio. Generalmente cuando aparece, lo que yo les digo, nosotros lo que asociamos es mirar si ese depósito de calcio al ladito hay células malas. Si hay células malas, yo ya sé que está asociado al tumor. Si no hay células malas, yo sé que está asociado a una alteración metabólica celular, que hay que mirar a ver qué tipo de alteración metabólica celular puede tener, porque también puede aparecer porque tenga una hipercalcemia. Entonces resulta que donde yo lo estoy viendo inicialmente es en el escroto, pero el señor tiene depósito de calcio en todos los tejidos. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué es tan cuidado? Porque uno debe tener cuidado con los depósitos, por lo menos con las calcificaciones metastásicas. ¿Ustedes recuerdan el sistema de conducción en el corazón? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el sistema de conducción del corazón, resulta que cuando ustedes se los explicaron, recuerdan que les decían que eran como lineecitas que van bajando de forma continua, independientemente de que yo esté en el haz o que esté en el nodo sinusal, etcétera, que son lineecitas que van bajando, ¿sí recuerdan? Y que se van metiendo. Resulta que cuando hay depósito de calcio, el calcio se me va a depositar en el espacio intersticial, pero ese calcio no va a quedar disuelto como cuando yo tengo el calcio normalmente, sino que hace acúmulos, hace como piedritas. Entonces hagamos de cuenta que ustedes tienen una cuerda, la estiran y en la mitad de la cuerda ponen una piedra y en la mitad de la cuerda ponen otra piedra.
¿qué pasa cuando ustedes tratan de hacer una onda con esa cuerda? ¿La onda va a ser continua a pesar de que tiene la piedra en la mitad y la otra piedra en la otra mitad? ¿Por qué no, profe? No va a ser continuo. No va a ser continua, ¿cierto? ¿Dónde está la primera piedra, qué le pasa? ¿Se bloquea o no se bloquea? Se bloquea. Sí, hasta ahí llegó. Bloquea. Hasta ahí llegó. Lo mismo pasa cuando yo tengo depósito de calcio o de proteínas. Eso se me hace entre los cordones y me bloquea el sistema de conducción. Recuerden que nosotros tenemos un sistema de conducción accesorio. El que manda es el sinusal, pero nosotros tenemos un accesorio. Entonces, si yo mando el impulso por el sinusal y me bloqueó, ¿qué empieza a hacer el accesorio? El aurículo ventricular. ¿Qué empieza a hacer? Él empieza ¿Manda a mandar, señales? manda señales, Ujú. pero son más Pero débiles, van a ser coordinadas o descoordinadas. Van a descoordinadas. ser descoordinadas. Van a ser descoordinadas porque el que manda es el sinusal y el sinusal lo tengo bloqueado. Entonces, como van a ser descoordinadas, el paciente me puede hacer una arritmia cardíaca y se me puede morir. ¿Sí ve que es tan sencillo? Eso ustedes ya lo saben de fisiología, pero es como yo le pongo una barrera al nodo principal, empiezan los nodos adyacentes a hacer lo que, pues hacer lo que quieran, porque es que el que manda es el principal, pero como están los adyacentes solitos, pues ellos empiezan a hacer lo que quieran, mandan señales, lo que hacen es alterar el corazón, me hace un choque cardiogénico, una arritmia cardíaca y el paciente se me muere. Entonces, Profe, por en eso ese caso los ventrículos se contraerían más lento y los aurículas más rápido, ¿es por eso? no siempre, generalmente a veces no son tan fuertes las contracciones que solamente yo voy a tener por lo menos contracción de la aurícula y de los ventrículos no. Entonces, si yo tengo contracción de la aurícula y del ventrículo no, ¿qué pasa? Por lo menos en el lado derecho si alcanzo a tener contracción de la aurícula. Pero ¿qué pasa si el ventrículo derecho me recibe y no se contrae? ¿Dónde se me va a quedar la sangre? En el mismo ventrículo derecho, pero la arteria pulmonar también podría sufrir. Uh-huh. Y se me queda en el pulmón y en el ventrículo. En el lado izquierdo, ¿qué ocurre? ¿Les va a llegar sangre? Disminuye la llegada. Uh-huh. Y el ventrículo izquierdo no tiene conducción, no se contrae muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el izquierdo? Fuera de que no le llega, ¿qué le ocurre? ¿De hipertrofia? Uh-uh. Pues como no Recuerden llega la que suficiente conducción y tampoco la sangre no puede darle suficiente riego a la periferia. Uh-huh. O sea, no le va a o sea, que no le va a llegar buena sangre porque es que se me está quedando porque no estoy haciendo contracción, pero fuera de eso el ventrículo izquierdo tampoco se me va a contraer, entonces se me va a quedar la sangre ¿en dónde? ¿En sí la sangre va a salir del corazón o no sale del corazón? ¿No sale o sale muy poca? Uh-huh. Y si no sale muy poca, y si sale muy poca, ¿qué pasa con cerebro, corazón y riñón? Hipopsia y puede generar isquemia también. Uh-huh. Y el paciente se me muere. Por eso las arritmias cardíacas son bastante complicados en el manejo. O sea, le toca a uno tener mucho cuidado con el paciente porque una arritmia lo que hace es que el corazón puede ser que se llene pero no mande, o puede ser que el corazón no alcance a relajarse para llenarse, que es cuando se contrae mucho, o sea, que como que fibrila. Ni se contrae ni se relaja. Entonces no va a dejar llenarse. Eso lo vamos a ver un poquito más cuando veamos, que alcanzamos a verlo cuando veamos la parte de hipertensión otra vez y la parte de cambios, eso más o menos de cambios vasculares. ¿Qué pasa con el envejecimiento celular? Entonces, dando todos los procesos de adaptación, pues lastimosamente la célula se expone y va a tener un proceso de envejecimiento celular. Entonces recuerden que el envejecimiento celular se define como el deterioro progresivo de la función y de la viabilidad celular. Es decir, que se da por acúmulo de lesiones. El envejecimiento celular ocurre cada vez que yo, o sea, el
estoy envejeciendo la célula cada vez que expongo a la célula a un proceso de estrés, se recupera, proceso de estrés se recupera, proceso de estrés se recupera. Eso hace que la célula envejezca mucho más rápido y eso hace que los cambios moleculares sean mucho más disidentes, a diferencia de que yo tenga un comportamiento celular mucho más estable. El envejecimiento celular va a provocar que la célula empiece a determinar cuáles son las funciones más importantes. Entonces ya habíamos adelantado algo, empieza a acumular sustancias, trata de producir proteínas y aminoácidos, trata de seguir captando el funcionamiento normal, pero va a llegar un momento en que la célula ya definitivamente no va a ser capaz como de adaptarse muy bien y va a entrar ya sea en un proceso de necrosis o de apoptosis celular. Todos esos cambios, recuerden que se van a manifestar. El envejecimiento celular se manifiesta tanto molecularmente como externamente, o sea, tanto micro como en la parte macro, en el funcionamiento del órgano. Siguiente. Vemos el capítulo de inflamación por la primera parte. Bueno, el capítulo que sigue se llama inflamación. La siguiente diapositiva. Bueno, ustedes ya vieron algo con respecto a la inflamación cuando vieron la parte de fisiología. Recuerden que la inflamación, aquí vamos a recordar otra vez el proceso de inflamación, pero la inflamación es un proceso necesario para la sobrevivencia del organismo. Es una respuesta protectora. El proceso inflamatorio lo que se hace es, o se crea para tratar de quitar el agente causal estresor y para darle todos los mecanismos para que la célula vuelva otra vez como a reiniciar y la reparación del tejido. En el proceso inflamatorio intervienen varios compartimientos. Entonces tenemos la parte vascular, tenemos la parte celular, donde las células también me van a liberar unas sustancias que son factores solubles y son entre ellas amplificadores de la misma respuesta inflamatoria, y las mismas células, o sea, el mismo contenido plasmático o donde va la sangre, voy a tener proteínas plasmáticas que van a ser inductoras también de la respuesta inflamatoria. Siguiente. Entonces, ¿cuándo termina el proceso inflamatorio? Siguiente diapositiva. Entonces, para poder saber qué es el proceso inflamatorio, primero tenemos que saber qué es la inflamación. Entonces, primero es definirla. Entonces, recuerden que la inflamación es una respuesta que da el organismo ante un agente irritante y que ese agente irritante puede ser infeccioso, puede ser químico, puede ser físico, o sea, puede ser tanto un proceso asociado a otro agente, entre comillas, patógeno, o puede ser asociado a un evento, exposición a la radiación, etcétera, que me causa ciertas características que se llaman los signos cardinales de la inflamación, que son el rubor, el tumor, la coloración y el dolor. Esos signos cardinales están asociados con los componentes de la respuesta inflamatoria. Yo tengo rubor porque hay implicación de la parte vascular, o sea que hay vasodilatación y vasoconstricción. Tengo calor por la parte vascular también, pero también porque se van a liberar unas interleuquinas y citoquinas que van a ayudar al proceso de aumento de la temperatura del sitio. Tengo dolor porque hay liberación de prostaglandinas y porque llegan las células inflamatorias a desencadenar toda la cascada para poder quitar el agente causal o el agente irritante. La siguiente diapositiva.
Entonces ya hablábamos que la respuesta inflamatoria es esencial para la supervivencia. ¿Por qué es esencial para la supervivencia? ¿Por qué creen ustedes? Porque es necesario que el cuerpo avise cuando algo está pasando mal, ¿no? Ujú, ese es O sea, uno. si no existiera la inflamación, alguien se pudiese morir y no sabríamos de qué. Ujú. Sería un concepto, pero ¿por qué más? Como respuesta para eliminar el patógeno. Ujú. ¿Quién me daría un ejemplo de cuando uno no tiene respuesta inflamatoria, qué pasaría? Que yo creo que lo han visto hasta en películas. Como una metástasis. Ujú. La respuesta inflamatoria, ¿contra quién nos protege? Contra seguir haciéndonos daño, profe. Por ejemplo, Pues, cuando uno se parte un hueso, se le inflama y le duele. ujú. Pero ¿contra quién nos protege principalmente? Porque tú todos los días no te vas a partir un hueso. Microorganismos, Ujú. ¿Y cuáles microorganismos? virus, bacterias, hongos. Sí, pero los microorganismos están afuera o nosotros tenemos microorganismos o no tenemos microorganismos. Los externos. ¿Y por qué los internos no? ¿Qué quieren hablar ustedes con respecto a los externos? O sea, ¿cómo así externos, internos? Es que los internos se podría decir que son parte de la microbiota, ¿Y qué pasa con la microbiota? que se crea un mutualismo, creo es que se dice. O sea, que ellos no nos afectan y nosotros tampoco a ellos. Pero cuando hay un compromiso en el sistema inmune, ellos se vuelven oportunistas. En Mm, cambio, con los externos, ellos son no necesariamente todo el tiempo patógenos, pero normalmente sí lo son. mm, sí, pero por lo menos en cavidad oral yo que libero para poder tener ese equilibrio entre los microorganismos. O en las mucosas yo que libero para tener el equilibrio entre los microorganismos. El moco, pues bueno, la saliva. Sí, ¿y qué tiene la saliva? Antilaje Lipasa, salival, Lipasa bucal. Ujú, ¿qué más? enzimas. ¿Y qué más? enzimas. ¿Y solamente eso? ¿Solamente tiene eso o tiene algo más? Hay bacterias también. Pues que hacen parte de la flora, pero en componente de la saliva solamente tenemos eso. Agua. Ujú, ¿solamente eso? Bicarbonato. La Bicarbonato, lisosima y la milasa. enzimas. ¿Solamente eso? ¿Proteínas? Sí, pero ¿cuál proteína? ¿Yo tendré inmunoglobulina? ¿O no tengo inmunoglobulina en la saliva? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y cuál inmunoglobulina? Transferrina. La IgA. La inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A. ¿Por qué yo tengo inmunoglobulina A si estamos hablando de que se supone que son de la flora bacteriana normal? Porque ella es la que normalmente se encuentra en las secreciones, en las mucosas y así. Ujú, pero también, ¿por qué? Ayuda a que no se como a retirar las bacterias, a que no se inhiban a las superficies. O sea, que no se adhieran Sí, las bacterias. En dado caso de que haya un agente patógeno, ya sea bacterias, virus y toxinas, estas aumentan y pues evitan que estas ataquen al organismo.
A ver, les hago otra pregunta. ¿Qué hace que yo tenga o que tenga ¿qué hace que yo tenga un equilibrio entre bacterias y el hospedero? El hospedero en este caso somos nosotros. ¿Qué hace que yo tenga el equilibrio entre las bacterias y el hospedero? El sistema inmune. Que el organismo esté en equilibrio, o sea, que no haya como un factor que haga que estas bacterias comensales se vuelvan oportunistas y pues ataquen el cuerpo. No, pero es que, o sea, cuando nosotros hablamos, porque es que ellas hacen parte de la flora bacteriana normal. ¿Qué permite que yo tenga un equilibrio? Que ellas no se comporten como patógenos. Porque es que si yo no tuviera algo, independientemente, así las tuviera, para mí es patógeno. Ya le soplé una, la inmunoglobulina. ¿Qué más hace que yo tenga ese equilibrio? Que nosotros les entreguemos Anticuerpos. los nutrientes que necesitan. No. Los anticuerpos. Lo hace la inmunoglobulina. ¿Qué hace? ¿Qué otra cosa? Profe, las barreras, sí, las primeras barreras. Por ejemplo, ya dio el ejemplo de las mucosas, está también el ejemplo de la piel. Cuando están estas íntegras, entonces pues no pueden A ver, parasitar. les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con los niños burbuja? Cualquier agente externo, ya sea por mínimo que sea, puede generar ¿Externo? pues digamos el roce o cualquier cosa así puede generar que tenga una respuesta, pues Primero que todo, ¿qué son los niños burbuja? Profe, que tienen deterioro en el sistema Inmunosuprimidos. inmunológico. Inmunosuprimidos. Son personas inmunosuprimidas. ¿Qué pasa con ellos por ser inmunosuprimidos? Son susceptibles a infecciones. ¿Pero solamente por agentes patógenos externos? También por los mismos, los que tienen dentro del cuerpo, ¿no? Y se vuelven ahí oportunistas. Exactamente, mira. Lo que ocurre es que en los niños burbujas, ellos tienen una alteración en la producción de inmunoglobulinas. Y recuerden que eso lo vieron ustedes cuando vieron histología. Nosotros tenemos tejido linfoide asociado a mucosas o a las superficies de todos los organismos. Es decir, que es el tejido linfoide de nuestra primera línea de defensa, que están las células dendríticas, algunos macrófagos que entran y salen, tenemos linfocitos y tenemos agregados linfoides. ¿Cuál es el órgano que tiene más agregados linfoides? Y que no está ubicado en el ganglio linfático. ¿Cuál? el vaso. Vaso. Bueno, que no está ubicado en vaso. Ya me dijeron vaso. ¿Cuál otro? ¿Intestino? ¿Cuál? Porque es que de intestino tengo del duodeno hasta el recto. Pues en el ilion se encuentran las placas de Peyer. Exactamente, el ilio. Entonces, este por lo menos es un tejido linfoide asociado a mucosas, que yo no lo tengo en el ganglio linfático, no lo tengo en el vaso, porque es que el vaso hace parte también de los tejidos linfoides. Así como yo lo tengo así como ustedes se acuerdan que se veía en el ilio, yo lo tengo en todas las mucosas, tengo tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, una de las cosas que permite que nuestro sistema inmunológico ayude al equilibrio de los microorganismos de la flora bacteriana normal, por lo menos en cavidad oral, son la presencia de inmunoglobulinas y del tejido linfoide asociado a mucosas. Por eso, ¿ustedes recuerdan cuáles son los microorganismos comunes que yo tengo en la boca? Díganme en uno. Díganme en un hongo y díganme más un hongo común que yo tenga en la boca. ¿Qué hongo puedo tener yo en la cavidad oral que sea de la flora bacteriana normal?
Cándida albicans. La cándida. Mire solamente con el ejemplo de la cándida. Resulta que la cándida es un microorganismo común de la flora bacteriana normal en la boca. Los pacientes que tienen VIH, los que ya tienen la enfermedad, o sea, que están en la fase de SIDA, estos pacientes, ¿por qué se caracterizan? ¿O qué tiene el paciente de SIDA? Candidiasis oral. Están Inmunológicamente. inmunosuprimidos. Inmunodeficiencia. Ujú. Entonces resulta que ellos tienen su flora bacteriana normal con los niveles normales y está la cándida, normalita. Pero ellos tienen un problema en la producción de inmunoglobulina A y un problema, recuerden que los linfocitos que yo tengo asociados a mucosas está el CD4, está el CD8, que llama el CD4 amplifica, está también el CD8. Si yo estoy inmunosuprimida, tengo una disminución de los niveles de CD4, que no me va a amplificar la respuesta inmunológica normal. Para esa persona que está inmunosuprimida, el hecho de tener cándida en vía oral, en concentraciones normales para nosotros, que no es patógeno, para él sí es patógeno. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entendieron el ejemplo o no me entendieron el ejemplo? Sí, profe, que ellos van a ser más profe. sensibles que nosotros. profe. Bueno. ¿Qué depende que se vuelva patógeno o no patógena una flora bacteriana normal? Ahora sí. ¿De qué depende? ¿De quién depende? De la capacidad inmunológica del hospedador. Exactamente. Entonces, cuando yo soy un niño burbuja, generalmente los niños burbujas se diagnostican desde que nacieron. Estos niños solamente, recuerden que cuando yo nazco soy completamente ¿qué? Cuando uno nace, ¿tiene flora bacteriana o no tiene flora bacteriana? No tiene. No tiene, uno es completamente aséptico, o sea, uno no tiene una bacteria por ahí. Cuando a mí me ponen a lactar, el hecho de poner yo la boquita en la glándula mamaria de mi mamá, ahí estoy captando bacterias o no estoy captando bacterias. Recuerden que nací, me la pusieron en la tetica de mi mamá. ¿Estoy captando bacterias para la boca o no estoy captando bacterias para la boca? Sí. Exactamente, y está captando bacterias. Y el hecho de yo consumir leche, la leche recuerden que es un fermentante y este ayuda a que empiecen a aparecer bacterias a nivel intestinal, que son normales de la flora bacteriana que nosotros tenemos. Cuando el niño burbuja nace, el simple hecho de poner la boquita en la cavidad, en la tetica de la mamá, le va a generar infección o no le va a generar infección. No le va a Sí le genera. ¿Sí le genera? Sí le genera infección. ¿Por qué? Porque es un paciente que es inmunosuprimido. Estos pacientes, recuerden que los alimentos, independientemente, tienen que tratar con ellos, tienen que ser completamente, mejor dicho, esterilizar los alimentos antes de ellos consumirlos. Porque usted tiene que tratar que la flora bacteriana de ellos sea la menor concentración porque su respuesta inmunológica no es muy buena. Por eso es que estos niños generalmente resultan, a no ser de que le den tratamiento de acuerdo a la deficiencia que tengan, pero la gran mayoría de estos bebés fallecían o fallecen cuando los bebés entran más o menos, dependiendo del grado de deficiencia que tengan, fallecían antes del año o antes de los 3 años o antes de los 5 años. Otro ejemplo, ¿qué hace que yo tenga una flora bacteriana normal en mi intestino? Que no se incremente ni que se disminuya. ¿Qué es lo que hace? ¿Quién es el responsable? ¿El pH? No. ¿Quién hace que yo tenga una flora intestinal normal? Tiene que ver con movimiento. ¿El peristaltismo? La peristalsis.
Resulta que la peristalsis no permite que haya proliferación de las bacterias. ¿Por qué no permite que haya proliferación de las bacterias? ¿Yo qué busco con la peristalsis? Movimiento. A ver, ¿Pero qué estás moviendo? Evacuar, movimiento y El polo. a través del Movimiento moco de y las heces los... fecales, exactamente. Y recuerden que las bacterias están adheridas a las, o sea, adheridas no, están en mayor proporción en las heces fecales. Cuando yo hago peristalsis, permito que las heces fecales se muevan y en sí se mueva la flora bacteriana intestinal normal. Cuando el paciente tiene obstrucciones intestinales o tiene disminución de la peristalsis, como las heces fecales quedan estáticas, ¿la heces fecal es un caldo de cultivo o no es un caldo de cultivo? sí lo es. Entonces, ¿qué pasa si se queda quieta? ¿Las bacterias aumentan o disminuyen? Incrementa, sí, incrementa la Aumentan. cantidad de bacterias que hay porque empiezan a crecer. Ujú. Entonces, como las bacterias empiezan a crecer, tengo riesgo de hacer un proceso que se llama traslocación bacteriana, que es que la bacteria que está en la luz del intestino va a pasar por la pared del intestino. O sea, imagínense pasando la bacteria por la pared del intestino, porque es que la peristalsis está quieta y cuando se queda quieta la peristalsis, pues me incrementa la relación de bacterias con respecto a la respuesta a la célula, al tejido linfoide asociado a mucosas. Eso permite que las bacterias pasen de la pared hacia el peritoneo. Y cuando yo hago eso, empiezo a hacer una cosa que se llama una sepsis o una falla orgánica multisistémica. Solamente por detener o disminuir la peristalsis. Por eso es que cuando un paciente está obstruido, prácticamente es una urgencia. Lastimosamente, a veces las obstrucciones como a veces obstruyen más arriba y más abajo hay materia fecal, pues se dan cuenta es cuando ya definitivamente 2 o 3 días del proceso obstructivo, pero la traslocación y el incremento de las bacterias ha sido mucho mayor que el paciente entra una vez en una sepsis, que es lo que ustedes escuchan normalmente con la palabra de sepsis. Entonces, otro ejemplo, ¿quién es el que hace mantener la flora bacteriana normal vaginal? ¿El pH, profe? Sí, pero hay uno especial de la flora, de la misma flora vaginal que permite mantener el control bacteriano de esa flora, que tiene un nombre muy similar al de la leche. O utiliza Los lactobacilos. ¿Los lactobacilos? Los lactobacilos. Mira, el lactobacilo es responsable de regular, o sea, yo debo tener más concentración de lactobacilos para que la cándida sea menor. Si yo tengo menor concentración de lactobacilos, la cándida se sube. Recuerden que la cavidad vaginal es una zona húmeda y por ser una zona húmeda, ¿qué debería predominar más? Los honguitos, ¿cierto? Principalmente la cándida. El lactobacilo ayuda a mantener el pH, pero a su vez ayuda a tener el control con respecto a la cándida, sobre todo en temporadas del cambio del flujo hormonal. O sea, principalmente cuando uno está menstruando, porque tiene 2 implicaciones. Como le toca a uno utilizar toallas, las toallitas pues son un caldo de cultivo. Fuera de eso están húmedas por la sangre, pues todo el ambiente es provechoso para la parte del caldo de cultivo, para la parte de las infecciones por cándida. Entonces, el lactobacilo lo que permite es que al tener más lactobacilos, el pH va a ser ácido y las condiciones para que prolifere la cándida va a ser mucho menor. Pero cuando yo tengo una disminución del lactobacilo, ya empieza a aparecer lo que es la candidiasis vaginal, que en los bebés se dan cuenta que es la dichosa pañalitis, así se vuelve la parte por lo menos de los labios mayores, y puede aparecer lo que es el flujo vaginal por la cándida. ¿Cómo forma de mantenerla? Pues la forma de mantenerla es, por lo menos, recomiendan no utilizar, hay jabones íntimos que barren el lactobacilo. Y si el jabón íntimo barre el lactobacilo, ¿qué pasa con la cándida? Prolifera. Va a proliferar más. Entonces, Aumenta.
hay que tener por lo menos, hay ginecólogos que no recomiendan hacer baños, o sea, que bañarse uno con jabón íntimo porque hay unos que son tan fuertes que borran el lactobacillum. Y hay otros ginecólogos que recomiendan una forma de estimular para que aparezcan el lactobacillus son las duchas vaginales con vinagre. Entonces, eso ayuda a tener una estabilidad, por lo menos, en la presencia de yo tener más lactobacillus que tener cándida. Entonces, ya teniendo en cuenta que la respuesta inflamatoria nos ayuda y que nuestras células inflamatorias nos ayuda a mantener un equilibrio, por eso es que es importante para la supervivencia. Parte de lo que ustedes decían. Si yo no me entero, o sea, por lo menos, si yo no me doy cuenta de que disminuyeron mis lactobacilos y que aumentó la cándida, y resulta que si yo no tuviera una manifestación con calor, rubor, prurito, todo lo que ustedes quieran ponerle, el microorganismo podría avanzar y generarme una respuesta inflamatoria mucho más severa que me podría causar la muerte, que es lo que pasa por lo menos con los pacientes que son inmunosuprimidos. Lastimosamente el paciente inmunosuprimido no va a tener fiebre, no va a tener malestar general, el rubor va a ser menor. Entonces yo no tengo los signos cardinales para poder determinar que el paciente tiene un proceso infeccioso. Eso es lo que nos permite la inflamación, poder determinar cuál es el proceso infeccioso, darle tratamiento a ese proceso infeccioso, a pesar de que en muchas ocasiones nuestro sistema inmunológico solito es capaz de luchar contra ese sistema inmunológico sin necesidad de sobreexponerlo en muchas ocasiones. Entonces recuerden que es una reacción compleja donde intervienen vasos sanguíneos, leucocitos y proteínas plasmáticas. La siguiente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la respuesta inflamatoria se va a desencadenar por varios factores. Recuerden que tenemos unos factores solubles y esos factores solubles son producidos por las células y están por lo menos las proteínas plasmáticas y otros factores que son producidos por los microorganismos, las células necróticas y la hipoxia. Recuerden que los microorganismos tienen unos receptores en la superficie que son identificados por las células inflamatorias que van a desencadenar la respuesta, o sea, van a amplificar esa respuesta inflamatoria. Entre los factores solubles, recuerden que las células inflamatorias son muy inteligentes. ¿Qué quiere decir que son muy inteligentes? El organismo, el funcionamiento del organismo es muy sincronizado. Y hasta las células inflamatorias saben que si trabajan en equipo y trabajan bien en equipo, son capaces de destruir el agente causal y volver a reparar el tejido. Ellas no pueden trabajar en desorden. Tiene que ser de una forma organizada, orquestada, amplificada. Ella sabe que una sola célula no va a ser capaz de destruir el organismo, necesita que lleguen 2 o 3 o 4 o 5, porque recuerden que la tasa de duplicación celular, sobre todo en bacterias, por minuto es bastante alta. O sea, si yo no tengo una buena respuesta inflamatoria, la misma infección puede proliferar. Entonces, esa es la ventaja de la respuesta inflamatoria, que las células que intervienen liberan sustancias para amplificar esa respuesta inflamatoria, para que lleguen más células inflamatorias para poderlas contrarrestar. La idea es de frenar la lesión y la idea es que esa lesión, esa respuesta inflamatoria no me causa más lesión y poder reparar el tejido sin ninguna secuela aparente. ¿Cómo así sin ninguna secuela? ¿Cuánto fue que me dijeron ustedes que tenía recambio a los epitelios? Cada 8 días. 7 días. Cada 8 días. Entonces resulta que tenemos un proceso y hagamos, a ver, les pongo el ejemplo más sencillo. Cuando eran chiquitos ustedes se cayeron, ¿cierto? ¿Siempre se caían o no se caían? ¿Jugando se caían y se raspaban o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno, sí. Profe. Resulta que ustedes me pueden señalar todas las raspaduras que tuvieron cuando eran chiquitos, exactamente en el sitio que la tuvieron. No, No. profe. No. No, ¿cierto? Y si ustedes se miran la piel, no hay secuela de dónde estaba. Pero resulta
que hay alguno que me va a decir, pero doctora, yo sí tengo algo que recuerdo cuando era chiquito. No falta el que tenga la herida en el mentón abierta, cicatriz. No falta el que tenga una chaguala un poquito más profunda en la rodilla, porque se enterraron una piedra o porque se enterraron un vidrio, ¿cierto? Entonces, ahí sí, pues si yo les digo a ustedes, si tienen una cicatriz que se hicieron de niño, el que la tenga sí me va a decir, sí, doctora, yo tengo una en el mentón, que me caí jugando y pum, le puse el mentón al piso, o que estaba yo jugando y me caí y me enterré una piedra. Las lesiones cuando quedan con cicatriz es que la lesión fue mucho más profunda y dañó mucho más tejido que las raspaduras. En las raspaduras solamente uno se lleva el epitelio. ¿Y cuánto dijimos nosotros que tenía el recambio epitelio? 8 días. Entonces, a los 8 días tú ya vas a estar sin qué, sin dónde tuviste el raspón. Si te acuerdas, por ahí te acuerdas a los 15 días y ya después a los 6 meses, si te vuelvo a preguntar en dónde tenías el raspón, a veces te quedas mirando y no sabes en cuál brazo era el raspón, si era el derecho o el izquierdo. Entonces, la idea es que la respuesta inflamatoria lo que hace es tratar de que la lesión sea, o sea, que si lo que me lo active, poderlo contener y que no me dañe tanto el tejido para poder recuperar ese tejido a su estado inicial y funcionabilidad normal. Y todo eso lo hago, ¿por qué? Por la amplificación de la respuesta inflamatoria, para que los microorganismos, entre comillas, si llegan a ingresar, pues no proliferen tanto. La siguiente diapositiva. Nosotros tenemos dos tipos de inflamación. Tenemos una inflamación aguda y una inflamación crónica, y la inflamación crónica se divide también en una inflamación crónica granulomatosa. Entonces tenemos pues dos grupos grandes y uno que se divide. Entonces, ¿qué es lo característico de la inflamación aguda? La inflamación aguda se caracteriza porque tiene un inicio rápido, es decir, que es la que tiene una implicación de los componentes vasculares de entrada. Se caracteriza porque hay un exudado de proteínas y hay un infiltrado por células inflamatorias, principalmente por células con núcleo, con muchos núcleos, que se llaman polimorfonucleares, que pueden ser eosinófilos, basófilos o mastocitos. Tenemos la inflamación crónica que puede tener una duración, una mayor duración. La inflamación aguda generalmente el periodo es hasta 24 horas. Se caracteriza la inflamación crónica porque además de intervenir las células inflamatorias como los linfocitos y los macrófagos, aquí ya intervienen lo que son los fibroblastos y los vasos sanguíneos para iniciar el proceso de reparación del tejido. Hay una sola célula que interviene tanto en la inflamación aguda como en la inflamación crónica. ¿Cuál es esa célula que interviene en esos dos procesos? El macrófago. Entonces, el macrófago es la única célula que interviene porque recuerden que el macrófago es presentador de antígenos. Entonces, el macrófago tiene la capacidad de presentar antígenos, activarme la inflamación aguda, persistir en la inflamación aguda ayudando con la fagocitosis y luego pasa a una inflamación crónica terminando el proceso de fagocitosis y luego activándome el fibroblasto para la reparación del tejido. Y después se queda ahí para poder hacer la remodelación del tejido conectivo excesivo para poder tener una cicatriz pues adecuada y bonita. La siguiente. Si quieres, adelantémonos un poquito para explicarles una cosa con respecto, otro poquito. Ahí. Si quieres la siguiente, ahí. Si ustedes se dan cuenta, yo les decía que en la inflamación aguda había un componente que se llamaba un exudado, ¿cierto? En una de las clases yo les pregunté y les hice la pregunta que ¿qué es lo que permite que lo que yo tengo en la luz del vaso sanguíneo se me quede en la luz del vaso sanguíneo y no se me salga el intersticio? ¿Cómo se llama eso? ¿O quién es el que actúa en esa parte? Las presiones, profe. Ajá, entonces, ¿qué presiones tenemos? La coloidosmótica y presión hidrostática. Bueno, la presión coloidosmótica y la hidrostática, ¿no? Bueno,
Esa es la que, cuando yo tengo el juego entre presiones, coloidosmótica y hidrostática, es la que permite que el contenido que esté en la luz del vaso pase al intersticio y del intersticio al vaso. Eso por esa parte. Resulta que, espérate a ver si no se corta. Bueno, espérate, primero hago el dibujo y ya les muestro. Allá. Ven aquí la hojita, ¿cierto? ¿Sí están viendo la hoja, sí o no? Sí, profe. Sí, bueno. Ustedes ven que en esta primera parte yo hice las células bien pegaditas una con otra, ¿cierto? ¿Sí las ven pegadas? Profe, se ve borroso. Como borroso. Espérame a ver cómo acomodo esto. ¿Y ahora? Ahí más o Espérame, menos se pido a ve. ver si me prestan. Más o menos, espérenme, yo pido así de favor que me presten una cosa. No me... ¿Ya me entendió? Hola chicos, espérenme, ya lo pinto. Que es que... ¿Aquí sí lo ven? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, decían ustedes, y estábamos hablando, que para yo tener el líquido aquí en la luz del vaso sanguíneo, este marcador no sirve. Para yo tener la sangre en la luz del vaso sanguíneo dependía de unas presiones, ¿cierto? Entonces me decían que las presiones se llamaban ¿cómo? Coloidosmótica y hidrostática. Bueno, ese sí marca. Regálame esto. Entonces, presión coloidosmótica y presión hidrostática. Ay, gracias. ¿La presión coloidosmótica de quién depende? De proteínas. De proteínas, principalmente ¿de quién? ¿Albúmina? Albúmina. De la albúmina, muy bien. Entonces, en la clase anterior yo les decía que el que se da o el que determina la presión generalmente es la albúmina. Entonces, si la presión coloidosmótica baja, ¿qué pasa con la presión hidrostática?
Va a pasar al Aumenta. Entre comillas, como si aumentara. ¿Pero realmente aumenta o no aumenta? Simplemente hay mayor concentración de mayor presión hidrostática que la coloidosmótica. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con el líquido que tengo aquí en la luz del vaso sanguíneo? Como este aumentó, ¿qué ocurre? ¿A dónde se va? ¿Va a tender a salir? Va a tender a salir. Muy bien. Entonces, en este juego dependemos de presiones, ¿cierto? Ahora pasemos aquí a este otro. Resulta, para yo tener este juego de presiones, ¿qué característica tiene la célula endotelial? ¿Cómo se las pinté? ¿Están pegaditas o están separaditas? Están unidas, están pegadas. Están unidas. O sea, que la integridad o la permeabilidad depende de las uniones intracelulares entre mi célula endotelial. Pasemos acá. Resulta que yo tengo un vaso sanguíneo donde este vaso sanguíneo presentó una lesión. ¿Qué le ven de raro a este vaso sanguíneo con respecto a mis células endoteliales? Miren las dos que yo les pongo. ¿Qué le ven de raro? La célula de abajo está retraída y está dañada. ¿Qué pasa con el espacio? Profe, no hay uniones. No hay uniones, o sea que el espacio ¿qué? Se aumenta, ¿no? En este juego, cuando yo tengo alteraciones del espacio, yo ya no dependo de las presiones, o sea que yo ya no dependo ni de mi presión coloidosmótica ni de mi presión hidrostática. Como yo tengo alteradas las uniones intracelulares, ¿eso qué va a permitir? Si dejo la puerta abierta, ¿qué va a hacer? Puede que también pase la albúmina. Entonces me van a pasar proteínas, ¿cierto? Profe, si quitó la... Ya no está compartiendo la... Quité la espérame un momento. Es que es mi celular que se vuelve loco. Ay, es que mi celular se va a descargar. Bueno, clase de 5 segundos. No sé por qué esta vez está todo loco. ¿Ya? ¿Ven? No ven. Sí, ya, profe. Bueno, pasan proteínas. Además, ¿qué lleva la sangre? Normalmente la sangre que lleva además de proteínas. Oxígeno. Oxígeno. La sangre que lleva además de proteínas y oxígeno. Células plasmáticas. Células. Entonces, normalmente una de las cosas que permite que las células también estén ahí es que yo tenga buenas uniones intercelulares, pero como no tengo las uniones intercelulares, entonces la célula, ¿qué va a hacer? Se me va a pasar a mi espacio intersticial. Pero ese paso al espacio intersticial, recuerden que depende de unos procesos en la respuesta inflamatoria, que es rodamiento, marginación y diapedesis. ¿Sí se acuerdan? En inflamación, cuando ustedes vieron migración. Sí, sí, señor. Celular. Bueno. En este ejemplo, cuando yo hablo que disminuye la presión coloidosmótica y aumenta la presión hidrostática, ¿qué es lo que me pasa? ¿Agua, proteínas o células? Agua. Disminuye la presión. ¿Qué cosa? Por ahí Pasa líquido, más que todo agua. Solamente pasa agua. O sea que el aumento de este líquido, o sea, cuando empieza a drenarse, ahora sí me va a aumentar la presión hidrostática y lo que voy a tener es un aumento del agua. Yo no voy a tener células y no voy a tener proteínas. O sea que este líquido va a ser pobre en proteínas o va a ser rico en proteínas. Pobre proteínas. Pobre en proteínas. Y este líquido que pasa a proteínas, pasa a células y pasa a otras sustancias que pueden ser proteínas plasmáticas ahí asociadas, ¿va a ser rico en proteínas o pobre en proteínas? Rico en proteínas. Rico en proteínas. Con relación al líquido anterior, ¿va a tener células o no va a tener células? Va a tener células. Va a tener células. Entonces, esa es la diferencia entre un exudado y un trasudado. Recuerden, el exudado depende de las contracciones de mis células endoteliales, de que haya una pérdida de las uniones intracelulares que permite que todo pase al espacio intersticial. En cambio, cuando yo tengo un trasudado es por alteraciones de las presiones donde solamente va a pasar agua. Aquí lo que a mí me interesa que sepan, porque cuando pasen a semiología, ahí sí les van a dar los porcentajes, es que cuando ustedes me hablan de inflamación, ustedes saben
que tienen que explicarme el proceso y que me van a explicar es la formación de un exudado. ¿Oído? Y que cuando yo estoy hablando de que el paciente tiene una falla cardíaca, que el paciente está reteniendo líquidos, va a tener un aumento de su presión hidrostática y lo que va a tener es un trasudado. ¿Me entendieron esos dos punticos? Sí, profe. Sí, claro. Niño, se me va a descargar el celular y no tengo el cargador por acá. Entonces nos vemos en la próxima clase. Porfa, revísenme en el capítulo de inflamación. Doc, ¿usted tiene borrador? ¿Para yo borrarle? Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Preguntas o dudas? Profe, Ya una te voy a pregunta. mandar, señor, cuéntame. Respecto a la monografía, ¿me recuerda por favor la fecha? ¿Es hasta el 22? Hasta el 22 que me tienen que mandar la monografía con las diapositivas. Ah, listo, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que en el chat en privado me preguntaron si el parcial iría hasta el tema que se vio, hasta el tema que se vio hoy. No, el parcial va hasta inflamación, casi todo el capítulo de inflamación. Cuando nosotros tenemos, monografía, empezamos. El parcial va hasta, ya ahorita te escribo hasta dónde va. O sea, Bueno, listo, profe. hasta la formación de exudados, creo que es la primera 3 páginas del capítulo de inflamación. Yo ahorita te miro el libro, porque no me acuerdo si son las primeras 3 páginas. Y ya te mando el caso clínico para que lo revisen, para ver si lo podemos revisar por ahí. Nosotros hacemos sustentación, dijimos que miércoles, ¿no? El miércoles, sí. Miércoles. Miércoles 24. Sería hacer caso clínico el jueves para parcial viernes, si quieren. Bueno, profe. ¿Qué con parciales? Murió mi celular, ahora sí. Doc, ¿usted